El tratado es muy importante en el sentido de que genera las reglas para que el comercio de armas sea un comercio responsable. Y lo que busca el tratado es evitar que las armas lleguen a manos de quienes van a hacer un uso ilícito de ellas. Busca evitar que lleguen al crimen organizado, busca evitar que lleguen al terrorismo, busca evitar a aquellos que con las armas quieren cometer delitos de lesa humanidad. Y lo que queremos lograr con el tratado es que si tenemos un buen análisis de riesgo, un buen intercambio de información, el comercio de armas convencionales no fortalezca las capacidades de quienes hacen un mal uso de ellos. Eso es importante en términos globales y es importante para México. La idea es que quienes venden armas, y por eso este tratado es importante, porque se suma a él la sociedad civil, se suma a él la industria vinculada con la venta de armas, además de los países y las Naciones Unidas. Lo que deben de hacer los países cada vez que se venden armas es hacer un análisis de riesgo, levantar una base de datos y manejar esa base de datos y ese análisis de riesgo con transparencia para buscar e implementar medidas que eviten que las armas cuyo comercio es lícito terminen en manos de delincuentes. Este tratado lo que aporta es una mucha mejor mecánica, de forma mucho más transparente y con un marco jurídico que compartimos internacionalmente para controlar la venta de armas. Un proceso en donde de manera ilegal se hace una venta de armas con ánimo de que sea esa la vía por la cual se generen mejores espacios de control, claramente no es un enfoque adecuado. Ya es un marco, el tratado ya es vigente y ya los países que no solamente lo firmaron, sino lo ratificaron, asumen la obligación de ir tomando las medidas necesarias para que los objetivos del tratado se logren. Los países que ya lo firmaron, pero no lo han ratificado, asumen el compromiso de no tomar ninguna acción que obstaculice el que los fines del tratado se alcancen. Eso quiere decir que aun en ausencia de reglamento y de secretariado, ya el tratado es un tratado vigente, lo es a partir del 24 de diciembre del año pasado, en un tiempo récord entre que se logre el acuerdo y que el acuerdo entra en vigor, por lo que ya es norma vigente en lo global y es norma vigente en México desde el momento en el que nuestro Senado lo ratificó. Son básicamente 3 puntos los que se buscan que resulten en esa conferencia. Primero, un reglamento para futuras reuniones entre quienes somos parte de ese tratado. Segundo, que se defina el perfil del país que de manera permanente habrá de fungir como secretario de la conferencia. De manera temporal, México jugó ese papel como anfitrión de la conferencia entre las partes. Tercero, porque salgamos con alguna idea de cómo vamos a financiar este esfuerzo.